Hola a todos y bienvenidos. Perdonad un momento que me están llamando por el móvil. Sí, sí, está todo arreglado, ¿no? Otros 500 millones a Suiza, donde siempre, ¿no? Venga, vale. Vale, sí, ya está hecho. No vas a dimitir, tú no dimites, ¿no? No, yo tampoco. ¿Para qué? No. Venga, vale, venga. Venga, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Bueno, disculpar que nos hayan interrumpido, pero es que he estado abriendo una zanja ya a pico y pala y me han llamado de mi empresa para pagarme el trabajo. Y bueno, ¿qué iba a decir yo? Cago en la puta que los parió. Eso es lo que iba a decir. Bueno, aparte de eso, ¿veis el yunque, no? Y está así no se puede trabajar aquí. Así no se puede trabajar aquí de ninguna manera. Ni de la otra ni de esta. Pero bueno, va, me centro en esto. Me centro en esto que si no me lleva a los demonios. Mirad, así no se puede. Esto hay que sujetarlo. Hay que sujetarlo un poquito. Le puse en su día, ¿veis? Uno, no sé si se puede apreciar, vamos a ver si le doy la vuelta y se puede apreciar un poquito. Unos taquitos de goma, le puse 4, 2 en cada esquina, que son tacos de estos que llevan los electrodomésticos. Estos en concreto me parece que eran de lavadora. Son taquitos de goma, que son regulables, hombre, yo se los puse aquí fijos, para que amortiguara al dar golpes en el yunque, que amortiguara los golpes. Y amortigua, pero si le quito el... Vamos a ver, si se le afloja un poquito, que le hice aquí un suplemento, si soy capaz ahora de aflojarlo, le hice aquí le soldé una pletina como suplemento para el tornillo de banco, que es muy útil para muchas cosillas que hago ahí, soldar, cortar, etcétera, etcétera, porque no tengo una mesa de metal, así que me apaño aquí. Y bueno, ¿veis el ruido? ¿Veis cuando está suelto? ¿Oís el ruido, no? Y ahora, apretado. Vamos a apretarle un poquito. ¿Veis cómo se duerme el ruido? Se aprecia la diferencia, ¿no? A ver ahora. ¿Veis el ruido? O sea que el tornillo, al estar ahí sujeto, y es metal con metal, no tengo ningún tipo de junta de goma ni nada de nada, pero le hace dormirse el sonido. Si no, oye, estás aquí 2 horas en el yunque, por ejemplo, y acabas quedándote sordo. Y las patas, yo pensaba que iban a amortiguar, sí que amortiguan, pero el ruido aquí arriba, amortiguan a lo mejor de la parte de abajo, pero de la parte de arriba no. Y no sé. Voy a darle vueltas. De momento vamos a sujetar el yunque. De momento vamos a sujetar el yunque para poder aquí dar golpes y poder trabajar y que no se nos caiga. Eso para empezar. Y después le voy a colocar aquí unos soportes, unos accesorios que le voy a hacer, porque tenemos que recogerla ya. Vamos a ver si lo veo, porque no tengo mucho espacio, ese es el problema, y si no me organizo un poquito, pues te comen los cacharritos. Vamos a ver. ¿Veis todos los martillos? Eso es impresentable. Eso es impresentable. Así que le vamos a hacer ahí unos accesorios, para el yunque, a sujetarle, y hacer unos accesorios para tener las herramientas ordenadas a mano y en condiciones para poder empezar a trabajar, porque ya voy más o menos el biombo. Me faltan todavía hacer paneles, pero me faltan las láminas del tetrabrick, o sea, de los bricks de leche o zumos o lo que sea, de lo que pille por ahí. Me faltan, así que cuando los termine de conseguir seguiré fabricando. Ya tengo un buen trozo hecho. Y bueno, como no puedo continuar con ese trabajo, pues me dedico a esto. Vamos a hacer unos apliques, unos accesorios, a sujetar el yunque y a colocar las herramientas ahí, con un poquito de orden. Vamos con ello. Bien.
lo primero que vamos a hacer va a ser, lógicamente, colocar el yunque a la altura correcta, empezando desde abajo, ¿eh? Y dicen, y yo creo que tienen mucha razón, no sé si fue el maestro Recuero a quien se lo oí, o creo que fue a él, que la altura correcta del yunque debe estar o sería recomendable que estuviera a la altura de la muñeca. Más o menos a la altura de la cintura, un poquito más abajo, a la altura de la muñeca sería la altura correcta. Para poder trabajar, más o menos sería aquí donde tengo el tronco de madera, con lo cual le tengo yo pues casi una cuarta más alto. Un poquito menos, pero vamos, casi. Entonces, aquí sería la forma correcta de golpear a esta altura, porque no tendrías que, trabajando aquí arriba, tienes que trabajar mucho con el brazo, levantando el martillo o la maza, quizás demasiado, porque te obliga a trabajar en alto. Y aquí, pues trabajas a una altura un poquito como más manejable, más a mano. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser eso. Empezar desde abajo, ajustando la altura la altura correcta del yunque. Y tengo el metro por aquí. Vamos a ver cuánto tiene el yunque, porque es exactamente, me pilla la altura de la muñeca aquí. Más o menos, o sea que esta altura sería la correcta. Pero tengo que bajar el yunque hacia abajo. ¿Cuánto tiene? Pues 13 centímetros, pues 13 que tengo que bajar, así que lo que voy a hacer va a ser cortárselo a las patas que me gustaría tener un tronco de una pieza entera hasta abajo, pero aquí, por lo menos donde yo vivo en Madrid, bueno, en una poda que hicieron de árboles por aquí me lo dieron los jardineros, pero no he podido conseguir mucho más. Si pudiera conseguir uno entero me gustaría, pero bueno, me apaño con lo que tengo, y lo que tengo es bueno, ya lo veis, una especie de mesa de terraza, una silla de terraza debajo, y bueno, con eso me apaño. Así que lo que voy a hacer va a ser cortar en las patas 13 centímetros. Si tenemos que reforzar porque debilitemos o por el motivo que sea, pues lo reforzaré. Vamos con ello. Bueno, pues aquí estoy liado. Ya le he cortado las patas, y claro, lógicamente al cortarle las patas me he quedado sin... bueno, esto iba así, y al cortarle las patas pues me he quedado sin el refuerzo, como ya imaginaba, y ahora ha quedado una superficie un poquito bailona, irregular. Me hubiera gustado tener otro tronco como el que tengo, o el que tengo, un tronco de una pieza, sería lo suyo, pero bueno, ya hemos dicho que no hay posibilidad, así que nada, nos vamos a apañar con esto. Bueno, estoy cortando unas patitas de un mueble por ahí, que tenía reciclado, aquí todo vale, y para esto me va a servir, porque la intención es, vamos a ver, de las patas regulables, no sé si se ve, de una lavadora, le voy a colocar estas patas aquí, encoladas y atornilladas, y después mi intención es hacerle un agujerito por abajo, un taladro, donde entre del grueso del tornillo. Y con la tuerca que tiene, irla regulando. Porque claro, el suelo es un poquito irregular, y hacerlas todas de la misma altura, pues me arriesgo a luego tener que andar con una cuñita calzando para que no me coge. Así que voy a hacer las patas así, las 4 ya tengo 2, voy a hacer las 4 iguales, se las voy a encolar, se las voy a atornillar, y una vez que tenga hecho esto, le hago el taladro de no sé de cuánto esto será, si será de 12, bueno, luego lo compruebo, le hago el taladro a la medida, se lo pongo por abajo y con la tuerquita que tiene, se lo vamos ajustando. Y nos quedaría una superficie para poner el tronco encima y empezar Luego el tronco tampoco está cortado muy así que digamos, así que vamos a ver cómo me las apaño. A ese sí que le tendré que hacer una cuña con una tabla. La cosa es que me quede nivelado. Le echaremos el nivel al tronco y sobre todo al yunque, y que me quede nivelado y a la altura, que quede ahí perfecto. Ya que nos ponemos, vamos a hacerlo bien. Venga, por ello sigo con las patitas. Ya están las patas atornilladas. Las hemos dejado, lógicamente, no sé si se aprecia el detalle, vamos a ver si se aprecia, que están un poquito levantadas del suelo,
que deja un poquito más altas, como hemos dicho antes, aproximadamente 2 centímetros, que nos quepa el dedo por debajo, con el fin de que nos deje poder meter la pata debajo, la patita regulable, y que nos deje subir la tuerca para regular. Bueno, pues esto ya lo tenemos hecho. Vamos a hacer los agujeros y a poner las patitas. Una vez que lo tengamos regulado, continuamos hacia arriba. Bueno, pues ya tenemos las patas puestas. Le he metido unas cuñitas al tronco porque no está cortado así muy regular que digamos. Y voy a sujetar el yunque arriba. Venga a darle vueltas y haciendo 1000 pruebas. Vamos a ver si yo me puedo ver aquí. Y el yunque así desnudo. ¿Lo oís, no? Insoportable el ruido. Y estoy probando en ponerle. Sigue igual. Aquí poniéndole el anillo de cobre. Se sale. Habría que apretárselo un poco más. Pero le hace dormir un poco. Y le pongo la pinza a la pletina que le soldé aquí, donde pongo el tornillo de banco. Fijaros la diferencia. Ya le ha reducido bastante el anillo de cobre. Y ahora eso es bastante más aceptable. Así que tengo que buscar qué le voy a poner aquí para que duerma para que le quite el sonido. Que no esté la pinza ahí estorbando, pero a ver qué le pongo para que le quite todas esas vibraciones. Pero ya le vamos reduciendo, vamos, de esto a esto, creo que hay bastante diferencia, pero mucha. Eso es más aceptable. Bueno, sigo con mis pruebas y os las voy mostrando. Para que sienten las patas debidamente en el tronco, las patitas que le puse que son de goma, que eran de una lavadora, como ya he comentado anteriormente. Lo voy a hacer, no sé si se aprecia aquí, que he marcado los círculos. A ver si se aprecian ahí un poquito. Ahí se aprecia, ¿no? He marcado los círculos al otro lado igual, donde va a ir sentadas las patas. Se los voy a rebajar un poquito, 1 centímetro, voy a empezar con 1 centímetro para que se encajen ahí y no se desplace por encima del tronco. Después le pondré unos tornillitos seguramente de sujeción, para dejarle sujeto y que se quede ahí encallado. Bien, pues aquí vamos con ello. Le hemos hecho... Vamos a ver que me lo ponga para que yo me vea. Ahí. Le hemos soldado unas patitas, creo que se puede ver, ¿no? Vamos a ver. Le hemos soldado unas patitas, aparte de las patas que ya tenía por detrás, de apoyo, para que amortigüe, porque son patas de estas de goma, de electrodoméstico, una lavadora, una nevera, lo que sea, eso. Le he soldado aquí unas escuadritas, para que trabaje más en ancho, porque al ser tan pequeño es más largo que ancho, no tiene tampoco demasiado peso, y al apalancar, por ejemplo, en el tornillo de banco o cualquier cosa, pues se te vuelca. Aparte, con estas escuadras tiene más superficie, las voy a atornillar, que para eso tiene el taladro. Vamos a ver si lo puedo poner que se vea con un poquito más de detalle. Ahí, lo vemos como tiene los agujeritos aquí, ¿no? Que le he hecho, le he soldado unas escuadritas, apoyado en el banco, más o menos. Claro, estos tacos van enterrados aquí, que le echo un poco de forma. A ver si se puede apreciar, para que no se me deslice. Lo vemos ahí ahí, los 4 igual. Le echo un poquito de cajea, un poquito de rebaje con la fresadora, para que me sienten las patas ahí y impedir que se me vaya para allá y para acá y se quede ahí. No se iba a ir de ninguna manera, porque repito que le voy a colocar las escuadras y no se va a ir, pero bueno, entre todo
ayuda en conjunto, ayuda a que el yunque se quede en su sitio y no se desplace para nada. Y amortiguan ahí las patitas de goma. Le he puesto una pelotita, a lo mejor es una chorrada, pero le he puesto una pelotita de goma aquí en medio. Le he hecho un agujerito, vamos a ver si se aprecia. Ahí. Lo vemos, ¿no? El agujerito. He ido rebajando y entra la pelotita ahí. El número 5, de la buena suerte. Y el 15 ya ni te digo. La niña bonita, como suele decirse. Bueno, se le pongo ahí y ahí amortiguará el yunque y entre todo, entre las patas, esto y tal, para que no retumbe. Porque si no retumban los golpes por toda la casa y oye, vuelves locos a los vecinos, vuelves loco a la familia, te acaban echando al final del barrio. Así que bueno, entre todo, pues procuraré que, o estoy procurando, intentando, que molestar lo menos posible, que retumbe lo menos posible y molestar lo menos posible. Bueno, y ahora lo que estoy haciendo es, donde van los agujeritos de las escuadras que le he soldado, que van a sujetar el yunque al tronco, le he metido unos tornillos barraqueros que tienen pues casi 10 centímetros. Van a sujetar bien, yo creo. Antes saltará la cabeza que salirse el tornillo. Le he metido unos tornillos barraqueros, le he avellanado un poquito la cabeza para que quede la cabeza embutida y ahora le voy a soldar, que lo tengo por aquí, estos trocitos de varilla roscada, 4, uno en cada uno, se le voy a soldar aquí en la cabeza y después a llave pues continúo bajando lo que... hasta que quede embutida la cabeza, lo que resta del tornillo hasta que quede embutida la cabeza a nivel del tronco para que no me estorbe. Quedaría solamente esto hacia arriba, que va a pasar por el agujerito de la escuadra, y después con una tuerquita, si le quieres poner una arandela, pues le pones una arandela, que nos sobra. Le ponemos una arandelita, una tuerca y sujeto el tornillo. Y le puedes quitar también cuando te dé la gana. Ese es él, porque si no lo había puesto directamente con los tornillos barraqueros, pero tengo intención de, pues oye, cuando me voy al pueblo, por ejemplo, o lo que sea, pues me quiero llevar el yunque, porque allí no tengo yunque para hacer cosas y me interesa poderle desmontar. Así que pues esa es la función de la varilla roscada. Ese es el misterio. Poderlo quitar a mi antojo cuando me dé la gana y llevármelo donde quiera. Bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que he avanzado hasta ahora. Bueno, continuamos